Congreso aniversario, porque a nuestra derecha no lo voy a presentar, voy a leer su currículum, pero sabéis que Albert Bertrana fue la persona que más ha peleado por la legalización de la CB en España, y yo personalmente siento, es una frase un poco muy manida, ¿no? Pero de verdad que es un placer enorme poder estar aquí al lado de él y poder escucharlo. Porque Albert Bertrana, la estación Ofuna, nació en Barcelona en 1937, estudió Ingeniería de Radio en la Universidad Industrial de Barcelona. De 1962 a 1965 en Barcelona fue el responsable de desarrollo de receptores de radio a transistores de la marca Lavis. Se le encargó el desarrollo de un receptor de radio portátil combinado con un pequeño emisor receptor de 27 que no llegó a fabricarse en serie. De 1965 a 1968 en París fue responsable de desarrollo de receptores de radio y televisión de la marca Pinzón Bros. Desarrolló el primer televisor portátil de color totalmente a transistores. De 1968 a 1974 en París entra definitivamente en trabajo de laboratorio de emisores receptores de 27 megaciclos de la marca Belcon y Zodiac. En 1970 hace su primera visita de trabajo de un mes al Japón en laboratorio de desarrollo de aparatos de CD27 para adaptarlo a las primeras reglamentaciones europeas. Una de las empresas estaba en la ciudad de Ofuna, de ahí su indicativo. Adquiere experiencia en materia de normas y reglamentaciones de CB en diferentes países europeos y en relaciones con administraciones nacionales para obtener homologaciones oficiales para aparatos de CD27. Del 74 al 83 en Barcelona fue fundador y director técnico de Sadelta, desarrollando buscapersonas y micrófonos para radio. En el 81, habiendo sido incautado su equipo personal de banda ciudadana, hace llamadas por radio y, aprovechando sus conocimientos jurídicos y técnicos adquiridos en Francia, organiza reuniones que conducen a la creación de la Asociación Pro Legalización de la Banda de Frecuencias de 27 megaciclos en España. En 1982 fue autor de varios fascículos de la Enciclopedia de Radioficción ICB, apostillo que está arriba los dos tomos si queréis echarle un ojo. En 1983, ante la reciente legalización del uso general de la CB en AM en Francia, es solicitado por la marca President para obtener homologaciones para realizar modelos nuevos y ya existentes en uso para evitar sanciones a sus usuarios. Se instala en Perpiñán, donde se jubila de su vida profesional en 2000. En 1987 se incorpora con la Federación Catalana de CB en la fusión de diversas organizaciones europeas en la Eco Charlie Bravo Fostro. Es elegido vicepresidente de la Federación Europea, es delegado técnico de la FBF en los primeros años del ETSI, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, para obtener una primera norma europea para CBNAM y BLU. Fue reelegido varias veces vicepresidente senior de la ECBF y actualmente es miembro de honor del Consejo de la Federación Europea de CB. Albert Bertrana nos va a contar sus experiencias en la Asociación Pro Legalización de la CB. Adelante, Albert. Bueno, muchas gracias, José María. Aprovecho el intervenir en sesión pública para agradecer al Museo CB y a José María y a sus colaboradores y familiares, y a José María en particular, primero, la creación del museo, que ahora que se habla de memoria histórica y recogiendo ideas que también ha lanzado Miguel Ángel, en San Roque, en el Museo CB, puede haber el depósito de la memoria histórica de la CB, por lo menos en España y en gran parte de Europa y del mundo. No será o no sería el único museo CB del mundo, pero de Europa probablemente el mejor y un punto de referencia. Y aprovecho para agradecer, y para no ocuparos demasiado tiempo, para agradecer a Miguel Ángel García Martín, que nos conocemos desde hace 3 meses, pero lleva algún año
trabajando en recopilar y en fijar en el tiempo qué fue y cómo fue la legalización de la CB en Europa. Le agradezco su trabajo, sus palabras. Ahora me explicaré lo que hicimos y lo que hice. Creo que era de obligado cumplimiento prácticamente. ¿Quién podía hacerlo? Si yo tenía casualmente los conocimientos técnicos y una cierta experiencia jurídica, no podía callarme y tenía que hacer lo que hice. Pero es de agradecer el rigor con que hace este trabajo y que seguramente esto pues se expandirá, encontrar los medios de distribuirlo, de difundirlo, de comunicarlo, simplemente, como se dice a veces, para quien quiera saber y para quien quiera leer y quien quiera informarse. Bueno, él ha resumido, mejor que resumido, ha documentado muy bien hoy con su charla cómo fue la legalización. Yo puedo llenar algunos huecos, como dice el título de mi charla, de experiencias y casi experiencias personales, pero efectivamente vividas desde dentro del proceso y que pueden interesar. Yo quisiera hablar de la situación en que estaba. Él lo ha reflejado, y lo ha reflejado desde lo que ha vivido y desde lo que ha leído sobre el tema. Bueno, yo partí de mi experiencia local en Barcelona. Y os quisiera transmitir la situación y el contexto, que probablemente era el mismo en otras ciudades o en otras ciudades grandes. La situación: se vendían aparatos de 27, como sabéis, se podían comprar aparatos de 27, y luego había una situación que yo le llamo de persecución al propietario y al usuario de un aparato de 27. Y el gobierno, los inspectores locales y provinciales de telecomunicaciones en Barcelona se encargaban de ir por las emisoras de radiodifusión, por los medios de comunicación, diciendo que aquellos aparatos que funcionan en 27, que esto hay que abandonarlo, que esto no ha de ser, y que esto estará siempre prohibido, como ha recordado muy bien él. Y entonces empezó una forma de perversión, una forma de corrupción. La corrupción no es siempre financiera, la corrupción no es siempre económica, hay corrupción psicológica, hay corrupción ideológica. Y entonces aparecieron una serie de organizaciones privadas, probablemente con muy buena fe. Yo recuerdo algunos nombres y luego yo no estaré mucho rato hablando, habrá quien tenga elementos para añadir a lo que yo diga. Yo recuerdo, no sé dónde estaban más, en qué otras zonas de España estaban, los Rutas. Los Rutas, la organización Día, más que nada en el norte, los Quijotes en Barcelona y un grupo en Valencia, que más o menos lo que tienen en común es: te ayudamos a obtener las letras, te ayudamos a obtener la licencia de radioaficionado y podrás continuar utilizando los aparatos de 27 MHz. Exagero más o menos, caricaturizo más o menos, o así. O bien te ayudamos, o bien vienes con nosotros a hacer lo que hacemos. Los Rutas, el fin de semana, con botas, con uniforme paramilitar, organizando la entrada de retorno de fin de semana en Barcelona el domingo por la noche, el domingo por la tarde, parando filas de coches. Como decía él, estamos en los años, a principios de los 80. Bueno, no había gran organización de la nueva policía local, no habían grandes medios para organizar el tráfico por parte de las ciudades o del Estado o lo que sea. La cuestión es que los Rutas se plantaban en la carretera y no había prácticamente nunca un policía que los echara diciendo: oiga, esto es nuestro trabajo. No. Habían obtenido un estatus de semioficial
claro, acercándote a los rutas y haciendo o ayudando o diciendo que sí, que está muy bien este trabajo para policía o para militar, pues podías modular en 27. El caso de Día no lo conozco en el norte de España, pero creo que era bastante parecida y la organización se ha mantenido y se ha reciclado como organización de socorro, detente y ayuda, pero era también decir, si usáis los aparatos de 27 para esto, para organizar el tráfico o para las llamadas de socorro, os facilitamos, encontramos la manera de que os lo dejen utilizar, obteniendo licencia para otro servicio, que es el de radioaficionados, ya volveré sobre el tema, o participando en ese tipo de actividades muy específicas de la comunicación en 27. Claro, esto no era lo que queríamos, y muchos de vosotros quizá ya estabais modulando, pues queríamos hablar con amigos, descubrir nuevos amigos, hablar de todo. Era un momento de efervescencia de la mentalidad, como ha dicho Miguel Ángel, y muchos, no cada día ni muchísimo menos, pero hacíamos verdaderos mítines políticos por frecuencia. O se hablaba de medicina, o se hablaba... Y siempre aparecía el legalista del sector radioaficionado y decía, colegas, estos temas por frecuencia no hay que hacerlo. Bueno, se equivocaba de frecuencia para decir esto, porque esto era verdad en las bandas de radioaficionado ordenadas desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero la banda de los ciudadanos en los países de donde provenía, empezando por Estados Unidos y posteriormente Francia, Inglaterra, Italia. En Alemania también había una cierta vigilancia de la utilización del lenguaje y de la existencia propia de aparatos que sirvieran para una cierta distancia en 27, porque había Alemania del Este y consideraban, paréntesis, siempre han considerado que con nuestros aparatos tenemos cañones o bazucas o no sé qué. Somos gente peligrosa porque tenemos un aparato de 27 MHz. Esto se ha ido arreglando mucho, pero en Alemania también había estas reservas. Los Quijotes en Barcelona es para hacer el retrato, la instantánea de la situación que yo conozco. Vosotros quizá conocíais otra y lo podéis decir, claro. Los Quijotes, aquello era muy descarado. Te daban la chuleta, yo no fui nunca, daban la chuleta de las preguntas del examen para los 2 metros, diciendo, y con esto, cuando te pare un guardia civil, tú puedes llevar la emisora de 27, que no es para lo que había pasado el examen, por supuesto, tú enseñas el papel de la licencia que tienes del Eco Bravo, es el Eco Bravo, ¿no? Sí. Los metros. Aquí lo veis. Me he desinteresado tanto siempre de tener licencia de radioaficionado que siempre confundo las siglas, ¿no? Tú enseñas el papel del Eco Bravo al Guardia Civil y al Guardia Civil no te dirá nada. Y así era. Justificación y excusa, si se quiera. Bueno, el Guardia Civil no tenía por qué conocer todos los modelos, todos los aparatos, y identificar si por la antena o por el tipo de aparato era de 2 metros, era de decamétricas o era de 27. Pero es que llegamos a la conclusión en Barcelona que tenían instrucciones de, oye, si a ti te enseñan un papelito cualquiera de radioaficionado, tú ya no miras el aparato. Y así pasaba en los domicilios, porque había inspecciones y había gente que escondía el aparato de 27 y había gente que no lo escondía. Enseñaba el papel, pues muy bien, adiós. O sea, era una forma de pretender hacer desaparecer el usuario de 27 con su lenguaje y con su práctica. Con su lenguaje y con su práctica porque por definición la banda de 27 está destinada a personas que no tienen por qué tener conocimientos técnicos, que pueden tener su cultura o otra cultura, o una formación o otra formación, o no tener ninguna cultura elevada,
pero como en la taberna, como en el bar, tienen ganas de hablar con gente y no por esto hay que ser abogado para ir a una tertulia o a jugar al dominó al bar. Bueno, pues aquel señor en casa, si no era radioaficionado, se le decía, si no tenía licencia de haber pasado el examen eventualmente con chuleta, pues no podía hablar como tenía costumbre con sus amigos por radio. Para terminar con los grupos que yo recuerdo, en Valencia, con muchos de estos grupos nos entrevistamos durante el proceso de legalización. Las críticas eran bárbaras contra nosotros. En Valencia, un grupo dirigido por un abogado, más o menos pretendía, y más o menos se lo dieron, efectivamente, una adjudicación de frecuencias de 27, probablemente con la denominación de utilización profesional por parte de una empresa o de una organización, nunca se supo bien. Nos reunimos con ellos un par de veces, pero no llegamos a nada. Y entonces el que se hacía socio de aquella organización en Valencia le daban un permiso, una especie de licencia para utilizar algún canal de la banda de 27 MHz. En las cassettes que te he facilitado hay una que está marcada Reus, que es en Reus, no sé si es esto, que es en Reus donde nos encontramos con ellos, un poco a medio camino entre Valencia y Barcelona, y nuestra posición, pues esto fue un poco más tarde, nuestra posición era, oye, si es que no hay que ir con tapujos, no hay que esconderse, se hacen las gestiones para que España en esta cuestión sea como los otros países de Europa que ya empiezan a tener legalizada inclusive la AM, algunos países en aquel momento, y no hay que hacer cosas tan complicadas de permisos especiales, de ser socios exclusivamente de una asociación, porque claro, montaban una asociación con este pretexto más o menos real de que tenían algunas frecuencias para repartir y soñaban que todos los usuarios de CB de España, si le harían socios, iban a tener como 100 o 200.000 socios, pensaban, y tener una gran organización, ¿no? Pero todo se basaba entonces en esconder quiénes éramos y qué hacíamos con los aparatos de 27, y en ocultar el para qué servían en realidad. Las discusiones en frecuencia eran muy duras porque aparecían ellos diciendo esto de la legalización nunca será posible, aún no habíamos empezado, pero esto nunca será legal, por tanto hay que seguir con estos trucos para poder utilizar un poco los aparatos de 27. Las autoridades, supongo que más o menos en todas las provincias y en Barcelona, que es lo que conocía, de vez en cuando aparecían, no había esta efervescencia, de cantidad de aparatos vendiéndose y comprándose cada día, de cantidad de personas modulando cada día y cada noche en 27, y la persecución constante. Las autoridades, los inspectores locales, o no sé cómo se llamaban, o el director provincial de telecomunicaciones, o como se llamara, iban a programas de radiodifusión, a programas de Radio Nacional, de la SER, etcétera, etcétera. Les hacían una entrevista, una interview, él presentó el programa. Bueno, señor, en Barcelona, señor Arizmendi, ¿qué? Porque ahí se habla de la CB, de la banda ciudadana, que quieren legalizar la banda de 27. El señor, de forma pontifical y solemne, y desde lo alto de su autoridad y de su conocimiento, decía, no, esto no se puede legalizar nunca, además no es necesario, es suficiente que vengan a telecomunicaciones, que pasen un examen y que modulen en 2 metros y que emitan en 2 metros, y esto de 27 nunca será legal porque esto es imposible. Hay que reconocerles, porque la situación era realmente dura en España, pero era dura teóricamente, por lo menos en Europa, y yo estoy aquí para explicar, lo siento mucho, batallitas de excombatiente, ¿no? Entonces, allá vosotros. Había un engaño europeo, y aquí os doy unas primeras siglas y una primera organización europea, la CEPT,
nuestro enemigo en el marco europeo. CEPT, Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones. Como se soñaba que para el público había las bandas de radioaficionado y que no tenía que ver nada más, y las bandas de radioaficionado ya estaban reguladas por los acuerdos internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y por los gobiernos que luego las aplicaban, más o menos, pues esto de la banda de 27, ¿quién va a ocuparse de esto? Entonces, cuidado. Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones, que si se va a buscar cuándo se fundó y cómo se fundó y en los años 80 cuál era su función, pues coordinar entre los países de Europa cómo sería el teléfono, cómo tiene que ser el teléfono fijo, del clac, 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 con el dial y los numeritos poniendo el dedo dentro, para que se pudiera telefonear de un sitio a otro, que cómo se haría para que los sellos comprados en un país para mandar una carta a Alemania, pues que el cartero alemán llevara la carta al destinatario. Es esto, correos y telecomunicaciones al nivel europeo. Bueno, pues estos señores sí, tenían un departamento de radio y no podían hacer normas, hacían recomendaciones. Estoy hablando del paisaje real, auditivo por radiodifusión y por frecuencia, y reglamentario, entre comillas, del principio de los años 80, en España y ahora pues en Europa, que esto repercutía en España. Y estos señores, como había habido el gran auge en Estados Unidos y los aparatos entraban en Europa, primero, ¿qué aparatos entraban en Europa? Aparatos de más o menos, en principio, de 40 canales, con AM y a veces con AM y banda lateral única, y no con FM. La FM no existía en Europa, en el mundo, no existía en el mundo. Aprovecho para decir, y propongo de no discutirlo ahora, o lo podemos evocar si hay un debate, la FM en CB no debía de haber existido nunca. La FM en CB es un parásito en el sentido que vive a costa de otro. No debería de haber existido nunca la FM, la modulación de FM en CB, por muchas razones. Bueno, pues los señores del cuarto oscuro de la Conferencia Europea, que no tenían ni local, era una conferencia, ahora hace años tienen local fijo, era una conferencia, que es una conferencia, y una vez se reunían en París, y otra vez se reunían en Madrid, se reunieron varias veces en Málaga, en sitios de vacaciones, en Canarias. Los de la otra parte de Europa iban a Canarias a hacer su reunión de la conferencia que tocaba y dijeron, pues nada, vamos a ser buenos y vamos a hacer la recomendación a cada administración, y esto ahí ahora no tiene importancia, pero sí, aún la tiene hoy en día, porque no podían hacer reglamentaciones, no era un ente supranacional. Era un club, y ahora recuerdo que yo utilizaba esta frase, era un club de ministros de telecomunicaciones. Y podían hablar de telecomunicaciones. Y podían hacer recomendaciones de radio. Pero solo eran recomendaciones porque no podían tener en cuenta los efectos sociales, políticos, si en un sitio, en un país convenía o no convenía, al gobierno le gustaba o no le gustaba, que hubiera comunicaciones personales, del tipo CB. Entonces emitían recomendaciones y empezaron a emitir recomendaciones a los gobiernos diciendo, mira, ¿sabes qué? Podéis autorizar en vuestros países unos aparatos de 27 MHz, no sé si de 22 canales o de 40, es igual para el caso, de medio vatio y en FM. Bueno, esto era la CPT. Había países que legalizaron la CB de esta manera y otros países, esto eran recomendaciones, al interior del país, y este fue el caso de Francia,
donde se discutían las cosas no solamente en el Ministerio por parte del Ministro de Telecomunicaciones, sino otros ministerios intervenían, y había el aspecto, varios países, el aspecto social. No, oiga, mire usted, es que medio vatio, y no, esto no va a ningún sitio, y la CB pues sirve para gente que está incapacitada, que tiene poca movilidad, que está mutilada en su casa, y es una forma de reinserción, de inserción social, se hace amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues vamos a ser buenos, decían los países, y en vez de medio vatio vamos a dar 4 vatios en FM. Me paro aquí con la FM, pero la FM es un invento para matar la CB. Técnicamente, ¿por qué? Porque con la FM, no solamente el DX, sino un colega que esté a 10, 15 kilómetros, que en AM lo recibes medianamente bien, que además si hay otro en el mismo canal y que por casualidad la frecuencia no es exactamente la misma, pues haciendo un esfuerzo lo oyes, en FM no. Por eso funciona bien la música en FM. En FM o es puro y limpio y muy claro, o no hay transmisión, o no hay recepción. Cuando hay 2 canales emitiendo en FM, el uno gana al otro, el más fuerte gana al otro, y el otro desaparece. Bueno, pues nosotros, como sabéis, con un silbido de fondo, con un ruido de fondo, ¡ay, qué suerte que he oído a aquel colega de Mataró que está más lejos! Y además, ayer hablé con Indonesia. Bueno, con FM no hay Indonesia que valga. Y ellos lo sabían y inventaron la FM en CB. No me extiendo técnicamente, pero es un crimen técnico inventar la FM en un servicio que la separación entre canales es de 10 kilohercios. La música de los 100 megahercios, la música de las emisoras de FM, están separadas de 75 kilohercios. 75 y muy a menudo 150 kilohercios. Con una separación de 10, la modulación de FM es muy pobre y no tiene alcance. Bueno, este da el panorama y claro, el gobierno español, la administración, decía, no, oiga, es que hemos ido a una reunión de la CPT y se ha acordado lo del medio vatio, no sé si lo legalizaron o no, antes que pidiéramos nosotros la verdad CB o no, pero creo que algo decían, y es que los países se reunían en la CPT, hacían todos el duro para que el otro aplique la dureza, pero cuando volvían a sus países abrían la manga. Se reunían, decían que no más de medio vatio en FM, y muchos de estos ministros, o enviados de los ministros, en sus respectivos países en Europa, empezaban a autorizar 4 vatios y empezaban a autorizar la M con 1 vatio, etcétera, etcétera. O sea que había una mentira oficial por parte de la CPT, que algunos gobiernos se la creían incluso de buena fe y la aplicaban, y había una realidad, incluso a nivel de ciertos gobiernos, que decían, bueno, aquello no puede ser, y no podemos ser tan distintos de los Estados Unidos, y la M tiene que existir, con el inconveniente que coexistía la M con la FM. Entonces, en esta situación, él ha dicho que a mí me incautaron el aparato. Yo tenía un aparato comprado, con factura, vivía en Barcelona desde el año 74, de vuelta de Francia, y en un primer tiempo yo llevaba una antena, que no sé cómo unos amigos me la encontraron, de una de estas grandes marcas de antena que existían y quizá existen, que era telescópica, como las de Autorradio, que con un botoncito o poniendo en marcha el autorradio salía la antena. La tengo en mi coche montada y mi hermano Alejandro tenía otra. Pero era de CB. Sí, de CB. Bueno, yo tenía esta antena y yo sabía que estaba en aquello del disimulo, de esconderme de tener un aparato de CB, y esto no me dejaba vivir tranquilo. Y yo tenía el aparato de CB, la policía veía que pasaba con una antena de radio, buen ciudadano que escucha la radio, y no pasaba nada. Y dije, pues mira, no, me voy a poner una antena de CB. No me preguntes por qué, porque eso es buscar 3 pies al gato, pero claro, el gato tenía 3 pies y más, y yo pues se los buscaba. Y el mes de agosto
del 80, el mes de agosto, salgo de vacaciones con el aparato, pero el primer día, saliendo de casa, como ha dicho él, saliendo para ir de vacaciones una semana en Tarragona y tal, y llegaré a Tarragona y pondré la antena y mirás qué bien. A los 100 metros, un guardia civil, oiga, esta antena, sí, el aparato, sí. Os han dicho un poco la experiencia que yo tenía, tuve una discusión con el guardia civil, pero había una gran diferencia. Él era guardia civil y yo no. Entonces, no, mire, es que esto, ahora muy pronto, estamos en los 80, ahora muy pronto esto será legalizado en España. Dice, no, a mí me han dicho que no. Y este aparato, me acuerdo de sus palabras, me lo quedo. No lo incauto, como si fuera para él, lo dio al cuartel, supongo, ¿no? Me lo quedo y nada más, y bueno, ni multa ni nada, pero hostia, ¿con qué cara de tonto te vas de vacaciones? Porque claro, tenía yo mi idea del viaje, ¿no? Y no pude dedicarme, no fue inmediato, no pude dedicarme a enderezar la situación hasta diciembre, en las vacaciones de diciembre. Vacaciones de diciembre, de Navidad, ni aparato de CB ni nada, ya no valía la pena salir, en Navidad te estás en casa, y durante los días de las vacaciones de Navidad hasta primeros de año, empecé, ya estaba yo siempre hablando por radio, por antena, con el fijo, y empecé a decir, colegas, esto no es así, esto puede ser de otra manera. Él tiene los QSOs, porque yo no sabía que los tenía, y estos días lo encontré, los QSOs, pero imaginaos, y claro, no era yo solo que soltaba rollos, habían otros, rollos a favor, rollos en contra, la mayoría en contra, leyéndose leyes por antena. Unas intervenciones de media hora, y el artículo 3.4 que dice, pam, 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 pam. Yo, no, es que esto no es lo único, porque pasa esto, bueno, todos mis argumentos, ¿no? Y con todo esto se llegó a decir, bueno, pues, oye, nos vemos y nos lo explicas. Y por esto la primera reunión es del 2 de enero, porque hay la maduración desde Navidad hasta el 2 de enero, de ir convenciendo gente, de ir haciendo, de rebatir los argumentos a los que estaban en contra y decían que no, que había que ir a los exámenes con la chuleta y tal. Y nos encontramos en la Rambla unas cuantas personas. Yo no sé si el mismo día o entonces quedamos para el sábado siguiente ir a un bar que nos cedían un local de un amigo de uno de ellos, de nosotros, y se sentaron las bases para hacer una asociación pro legalización. Yo siempre he tenido el defecto de hablar claro, de ponerles nombres y apellidos a las cosas, y algunas asociaciones que he creado de radio o de otras cosas, todas tienen un nombre muy largo. Porque claro, yo he querido decir ya en el nombre que esto es para esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y el nombre, lo habéis visto antes, que casi no me acuerdo, Asociación Pro Legalización del Uso Público de la Banda de Frecuencias de 27 MHz en España. Porque claro, para que todo el mundo entendiera ya desde el título. No puedes decir banda de 27, ¿banda de qué? Ese es otro problema, tenemos un mal nombre, que yo asumo, esto de la banda. No, en Francia pasa, en Inglaterra, en todas partes, banda. ¿Qué música tocáis? Banda de frecuencias, claro, de 27 megahercios, ¿y dónde? En España. Bueno, y en ese sentido, la primera cosa que él ya ha dicho, que tardó más de un año, legalizar la asociación. Yo ya tenía claro, se aprende en Madrid, se aprende en San Roque, se aprende en Asturias y se aprende en París. Sobre todo en aquellos años donde la cultura ciudadana y donde los derechos ciudadanos eran muy distintos que en España, pues yo aprendí, y así es hoy en día en España, que una asociación es legal aunque no se registre. Es legal, pero no tiene personalidad jurídica. No puede dialogar
con terceros, porque usted quién es, yo es que una asociación. O sea, es legal, una asociación es un contrato entre los socios, es un contrato. Y un contrato vale dándose la mano. Esto ya vale. Pero vale entre vosotros, no ir a un tercero a decir que el contrato vale. Oye, esto es cosa vuestra. Para que valga ante terceros y que puedas ir a un banco a abrir una cuenta corriente para que lo que recaudes para los gastos no sea a nombre de un particular, y esto ya lo sabéis todos, has de tener personalidad jurídica. Entonces, no es correcto decir legalizar. Manolo decía regularizar, está muy bien, es registrar la asociación. Bueno, o sea, antes de legalizar la CB había que, entre comillas, legalizar la asociación. Y aquí hay algunas cosas que contar y miraré de no extenderme. Gobierno Civil de Barcelona, porque entonces se hacía así, de acuerdo con una ley del 64, más que nada para asociaciones de vecinos y de padres de familia, no existían asociaciones de vecinos, sino de padres de familia y cosas de estas. Y te acogías a la ley del 64 de asociaciones, hicimos unos estatutos, como siempre, sin esconder de qué íbamos, diciendo que queremos legalizar, queremos que se legalice el uso público de la banda. Y con este nombre y con estos estatutos diciendo que se legalice una cosa, gobierno civil. ¿Os imagináis la cara de los funcionarios, del secretario, del gobernador, que fue el que me atendió durante meses? Bueno, ya lo estudiaremos. Entonces, ¿qué se les ocurre? Consultan a la URE. Mira, hay aquí unos tíos que quieren registrar una asociación pro legalización de la banda 27. La URE, en combinación con los... La URE, entonces, a diferencia de ahora, como muchas actividades, con muchas asociaciones y clubs o federaciones deportivas, las habían convertido en una especie de dependencia del Estado, y ellas se creían ser una dependencia del Estado, un negociado del Estado. Paréntesis, perdonad, para ilustrar esto, de lo que se creía que era una federación o una entidad o una asociación en comparación con lo que es hoy en día, en España como en todas partes. Para poder organizar los Juegos Olímpicos en España, en Barcelona, hubo que disolver el Comité Olímpico Español. Porque era oficial, era del Estado. Y por esto salió el príncipe de presidente y pusieron un presidente o antiguo presidente de federación. Prácticamente lo disolvieron y hicieron un Comité Olímpico Español normal, separado de las instituciones del Estado. Porque si no, el Comité Internacional Olímpico no podía conceder los Juegos a España, a Barcelona en este caso, porque era irregular. Y no se acepta a nivel internacional que una cosa que tiene vocación privada dependa del Estado. Bueno, fue una normalización que ya se hizo. Bueno, entonces consultaron a la URE y la URE me enseñaron la respuesta. Mire, esto no lo podemos registrar porque los que entienden de esto en España, que es la URE, nos ha dicho que esto es ilegal y que esto... Digo, oiga, es ilegal lo que yo quiero que se legalice, pero no puede ser ilegal mi asociación. Y aquí vienen unos intercambios curiosos y conversaciones. Yo le decía, mire usted es el registro. Sí, había que tener un poco de empuje en aquella época, pero yo no acababa de llegar de Francia, pero había pasado 10 años en Francia aprendiendo que el mundo era de otra manera, ¿no? Usted es el registro de asociaciones, ¿verdad? Pues usted, su función es registrar. Y le dije, yo puedo registrar la asociación de salteadores de bancos. Yo puedo registrar la asociación, y perdonen las señoras, yo puedo registrar la asociación de violadores de niñas de 14 años. Usted me la registra. Y el juez es quien disolverá la asociación y además me meterá en la cárcel. Pero usted empieza por registrar. Hombre, señor Bertrana, pero ¿cómo? Sí, esto es así. Bueno, ya hablaré con el gobernador, el pobre gobernador. Y hablaré con el gobernador. Y bueno, que no. Total, dije, bueno, me iré a Madrid, al Ministerio de Interior, y me la registrarán. Pues que tenga usted suerte, que tenga usted suerte. Fuimos a Madrid en colaboración con las antenas que ya teníamos, antenas en el sentido
de coordinadores de delegación que ha dicho Miguel Ángel, y sí, tuve que ir, me expliqué y la registraron. Anécdota, unos meses después me llama el secretario del gobernador: señor Bertrana, venga, que tengo una cosa interesante que a usted le interesará. Dice, mire, y me enseña una sentencia del tribunal de la época, tribunal que era, no era el Tribunal Constitucional, era el Tribunal Supremo, condenando a la administración española, condenando al gobierno español a registrar la masonería española. Dice, mire, lo que usted decía, que aquí lo que hay que hacer es registrar al que venga y luego ya hablaremos. Pero eso. Y bueno, los francmasones habían hecho sus estatutos de nuevo, los habían presentado, el ministerio ya incluso en Madrid había dicho esto no se registra ni locos, y el Tribunal Supremo, ya de corte normal, cada vez más normal, europeo o moderno, porque no hace falta ser europeo para ser demócrata, condenó al gobierno a registrar la francmasonería, y la registraron. Mire, lo que usted me decía hace tiempo, usted como tenga razón. Bueno, aquí termino con la situación y vamos rápidamente al proceso. Él lo ha descrito muy bien, yo agradezco una vez más el rigor. Sabe más de mí en muchos casos que yo mismo, que yo había olvidado, y yo lo he encontrado. Bueno, habían las revistas que él ha enumerado, la revista CB27. Mientras no se registraba la asociación, seguíamos enviando circulares y apareciendo en revistas, y empezaron las adhesiones. Y empezamos a ir a programas de radio en contrapartida a lo que hacía la Administración de Telecomunicaciones, diciendo que aquello era imposible. Un funcionario que luego se hizo muy amigo en Madrid del Ministerio, el señor Molina Negro, que quizá alguien ha conocido o ha tratado en aquella época, a mí me llegó a decir: señor Bertrana, usted nos es muy simpático y está muy bien lo que usted hace, pero es que esto que usted pide no, en la vida, la palabra fue esto en la vida, jamás. Acabó siendo muy amigo, y acabó que un día yo salía con mi mujer del ministerio y esperaba un taxi, él terminó su jornada y nos llevó al aeropuerto. El gran funcionario, que era ya de mucho nivel, que iba a las reuniones internacionales y que me había dicho en la vida, con los años acabamos muy amigos. Bueno, fuimos a Radio Juventud. Radio Juventud tenía un programa semanal de 1 hora sobre radioficción y electrónica, o actividades radioeléctricas y electrónica, no sé, a Radio Barcelona, a Radio Nacional. Radio Nacional en catalán tenía un programa también 1 hora semanal, llevado por gente de la URE de Cataluña, el programa, porque claro, no había más que hablar que de radioaficionados, era un programa dedicado a la radio. Y gente de URE de Cataluña, con varias letras, con varias cartas, y escribiendo al director de Radio Nacional en Barcelona, acabaron invitándonos. Y como ha dicho en otro caso, en el caso de Oviedo, acabaron simpatizando mucho aquellos animadores, que uno se llamaba Amadeo, pero no me acuerdo del apellido, y claro, metiendo caña por los medios oficiales de comunicación, diciendo que estábamos trabajando para legalizar la ACB, y que la ACB se podía legalizar, y que en tal país es así, y que en tal país es asá. Esto fue cogiendo ánimos y teniendo apoyo. Pero él ha recordado, y esto creo que no hay que cansarse de repetirse, aún manteniendo las buenas relaciones con las organizaciones de radioaficionado. Digo las organizaciones porque la URE no tiene por qué ser la única, ni creo, y estoy seguro que no es la única. En Cataluña. Bueno, quiero decir que uno es radioaficionado de examen y de letras, porque se dirige a la administración y pasa un examen. Y luego, además, hay asociaciones que están muy bien para fomentar la actividad, para ayudarse, etcétera, etcétera. Pero ya no tiene aquel carácter de única, porque emanaba del Estado. Esta concepción de la organización única ya no es cuestión de que si
porque está en Cataluña ni no. O sea, en Castilla y León puede haber más de una organización de radioaficionados, puede haber más de un sindicato y puede haber más de un partido. Y no 2 ni 3 porque se diga así. La libertad, que es una de las bases y una de las inquietudes del cebista, la libertad es que quien quiere hace una asociación. Luego se ve si tiene interés de deshacerse y fundirse con otra, o si es mejor no hacerla y adherir a aquella. Pero la idea de crear una asociación de lo que sea y ser una más, esto es lo que circula en el mundo, y en España hay aún la herencia, también es de cultura profunda, no solamente herencia del franquismo. Hay la herencia que en Europa hubo la Reforma, en la Edad Media, o en el Renacimiento, mejor dicho, y en España hubo la Contrarreforma, la religión única, el rey único, el eso único y todo único. Europa vive de otra manera, vive con más diversidad y con más apertura de ideas. Ni es que sea mejor ni peor, es distinto, pero que hay otra forma de vivir. Estuve en un programa con Luis del Olmo, con el gran Luis del Olmo de la gran época, con Luis del Olmo y sus ayudantes femeninas, aprendices femeninas en el programa, que aquello era un espectáculo, y el hombre, bueno, yo casi no dije nada, se lució él explicando lo que quería de lo que yo explicaba, pero que fue curioso, que claro, los piojosos de la CB en el programa de Onda Cero de Luis del Olmo, esto daba, por así decir, una dignidad a la CB, ¿no? Entonces, los argumentos básicos que rompieron el esquema de los que decían es imposible, es decir, ¿es imposible? Sí, señores, ustedes tienen razón, es imposible. Es imposible si se pretende hacer como actividad de radioaficionados. Porque sí, señores, hay una cosa que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se reúne cada 5 o 10 años en la UAR, en la Reunión Mundial de Telecomunicaciones, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones es un organismo especializado de las Naciones Unidas, y esto no es cualquier cosa. Las Naciones Unidas tienen como 6 o 7 organismos especializados, los conocidos, la UNICEF para protección de los niños, la UNESCO para cultura y ciencia, no sé qué más, la Cruz Roja no lo es otra cosa. Bien, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, todo eso son dependencias de las Naciones Unidas, y una de ellas es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que está en Ginebra, que hemos estado bastante, que hace reglamentos, a diferencia de las recomendaciones de la CPT que decíamos antes, hace reglamentos que son leyes obligatorias en los países. Después de la reunión se hace otra reunión donde van ministros o embajadores plenipotenciarios, y en los libros de la OIT hay las firmas y salen las grandes firmas a través de las épocas de los grandes ministros españoles que han firmado y ratificado los acuerdos de la OIT, y aquello reparte, entre otras cosas, reparte el espectro radioeléctrico en diferentes zonas del mundo en servicios radioeléctricos. Se llama servicios radioeléctricos a toda actividad que ocupa una parte del espectro. Y uno de los servicios radioeléctricos se llama radioaficionados, radioamateurs en francés, etcétera, etcétera, y tiene cada vez más una serie de bandas radioeléctricas adjudicadas. La banda de 27 no podía, y creemos que no puede ser, nunca una banda de radioaficionados. De aquí era la base de buena fe y a veces de mala fe, decir, es imposible. Es imposible porque la OIT no lo pone. Y entonces venía el otro argumento, sí, señores, tienen ustedes razón, es imposible como banda de radioaficionado, pero es posible como banda de una cosa, que es otra cosa, que es la utilización pública de un espectro radioeléctrico. Yo decía, en una ciudad hay parcelas para servicios, para servicios públicos, para casas de viviendas, y todo el espectro radioeléctrico es funcional para fábricas, etcétera, etcétera. Pero en una ciudad, ¿verdad que hay parques y jardines?
que no sirven para nada, sirven para estar bien solamente, que es importante en la vida en la Tierra. Pues la ACB es el jardín del espectro radioeléctrico, es el parque público del espectro radioeléctrico. Y esto, que no es técnico ni es jurídico, la gente se la sentían en los dientes, ¿no? Bueno, entonces, señores, les decía, se puede reglamentar, se puede legalizar, además está hecho ya en otros países de Europa, pero con otra denominación y con otra reglamentación y para uso libre, no con las limitaciones del lenguaje de los radioaficionados, que por ley solamente pueden hablar que de técnica, de experimentación, de propagación y de meteorología, porque de la meteorología depende la propagación, mientras que en CB se puede hablar de todo, respetando las leyes, respetando los principios morales de cada comunidad y de cada país, de cada comunidad de pensamiento, quiero decir, etcétera. Bueno, y así la cosa fue avanzando por caminos nuevos y empezaron las adhesiones. Nos escribían, gracias a las revistas que divulgaron esto, porque claro, los programas de radio, alguno era de toda España, en la SER y en Onda Cero, supongo, pero muchos eran locales de Barcelona o de Cataluña. Y empezaron a llegar adhesiones a un apartado de correos que habíamos abierto, y entre estas adhesiones llegó la de Vicente Jareño, de Óscar Huergo de Oviedo, de Enrique Riobó, de Madrid. Empezaron las cartas de idas y venidas con el Ministerio, que la ha reflejado muy bien, donde por primera vez un ministro decía, pues sí, señores, lo vamos a estudiar, con lo cual ya empezaban a callar las críticas diciendo, estáis locos y esto no hay que hacerlo, porque claro, les estábamos rompiendo la barraca a aquellos que se habían montado el negociete de los Quijotes en Barcelona, que cobraban por darte la chuleta, de los rutas que querían engrandecer un servicio paramilitar, y de los que, bueno, y de la URE que quería, mediante ayudar a dar licencias, que se camuflara, que se siguiera modulando en 27, pero camuflando que esto existe, pensando que así iba a desaparecer. Poco a poco, cuando íbamos a ver, nunca hablamos directamente con el ministro, pero hablamos con subsecretarios, subsecretarios, que era el subministro. Te empezaban a presentar al subsecretario como un amigo, como siempre iba acompañado de alguno de los miembros de la asociación. Estos amigos que nos están ayudando, todo te daba un poco de reconforte, ¿no? Que nos están ayudando a reglamentar, y faltaba tiempo, a reglamentar la CB, los 27 MHz en España. Vino aquello, él ha apuntado, ha dicho, lo de las cartas. La gracia era que emanaran cartas de todas partes y, a ser posible, que nos enviaran la copia, para que nosotros supiéramos cuánta gente había escrito. No fueron, supongo yo, miles, pero para el Ministerio era demasiado. Y nos decían al teléfono, es que estamos recibiendo una luz de cartas. Y en algún momento creo que la falsa legalización era para desmovilizar, para calmar, para que ya no hubieran más cartas, o que nos lo creyéramos cuando dijeron se ha legalizado, se va a legalizar, y que no era verdad. Lo de Sonimac, la presencia en Sonimac con una emisora de categoría B, desde aquella emisora estábamos haciendo QSO con Barcelona. Entonces, claro, gente, y decíamos, es la primera emisora legal de 27, patatín, patatán, para hablar y venir colegas. Entonces, gente de Barcelona que no había oído hablar de la prolegalización, venía al Sonimac y se ponía a modular, y creo que le regalábamos una pegatina o un beso en la frente, pero poca cosa, ¿no? Y lo del televisor era demostración. Con todo aquello se hizo un primer encuentro, una especie de comisión mixta, administración-usuarios, donde vino Menéndez, que no sé qué cargo tenía, esto ya es cosa tuya,
era director general, probablemente, que estuvo en el stand, que le enseñábamos los televisores y se emite con toda la mala fe, la antena en medio, la antena cuarto de onda, al lado de los televisores. Y los televisores conectados a una antena de televisión que estaba también en el interior. Las dos cosas estaban en el interior, a unos metros, o sea, buscando el televisor, no sé qué, moderno, del año 80, del año 81, no sé qué marca era. Efectivamente, lo escogimos que no captara. Luego técnicamente hemos profundizado por qué habían interferencias, porque no es forzosamente los armónicos. Y bueno, el señor Menéndez, no sé si llegó a ver los televisores, pero estaba así, se ponía de espalda. No había forma de girarlo para que lo mirara. Habíamos quedado en que haríamos una reunión en Sonimac, en un salón de Sonimac, y creo que aquella reunión se anunció por megafonía. Por megafonía, que ya tiene su gracia, oficialmente Sonimac dice, y en estos momentos, o a tal hora habrá la reunión. Claro, la locutora, bueno, el director estaba de acuerdo, dijimos creo que el mensaje, y la locutora, pobre chica, no sabía lo que estaba diciendo. Porque ahora va a empezar una reunión, un encuentro entre la administración española y los usuarios de CB para hablar de la próxima o de la petición de legalización de la CB en España. Bueno, para mí aquí termina el recuerdo de ciertas anécdotas, pero quisiera añadir 3 minutitos, si me permitís. Digamos que 5. La CB quedó legalizada muy mal con la FM, forzosamente aquello ya tenía acta de nacimiento como un niño. Bueno, pues aún no sabía andar, porque era en FM. El niño empezó a andar, hizo la primera comunión y tal y cual, y empezaron la M y la BLU, y la M y la BLU provisional, etcétera, etcétera, etcétera. La ACB fuera de España desde entonces, no porque fuera legalizada en España, que también, y esto ayudó mucho a nivel europeo, la legalización en España y las ulteriores mejoras hasta los 4 vatios, que aún hay pocos países que los tengan, ha influido mucho en Europa. Y estas cosas siempre son de va y bien. Se legalizó en España con argumentos, entre otra cosa, diciendo que en otros países existía. Pero ahora se está trabajando en otros países y en el marco europeo de normación diciendo que en España hay 4 vatios. Y la Administración española, hay que reconocer que en reuniones internacionales en las que hemos participado, tanto de la CEPT como lo que ya es más amigo nuestro, el ETSI, European Telecommunications Standard Institute, Instituto Europeo de Normalización en Telecomunicaciones, que tiene sede en Niza, donde hay 4 clases de miembros en el ETSI, administraciones de telecomunicaciones, operadores, empresas privadas que tienen red de telecomunicación de alguna cosa, teléfono esencialmente, usuarios, donde estamos como Federación Europea de CB, y fabricantes o importadores. Y allí estamos en pie de igualdad. Desde el primer día, y esto empezó en el 87-88, desde el primer día estamos en pie de igualdad. Pero las administraciones que están allí y que durante años previamente y aún ahora nos habían hecho la guerra para limitar los vatios, para limitar los canales, etcétera, etcétera, les ha costado mucho, ahora ya lo tienen digerido, que estamos en pie de igualdad. Yo me he encontrado en una de las reuniones del ETSI, en una comisión reducida, especializada ya para la ACB, de 8 personas solamente, las reuniones de 130 normalmente, cuando hay todo el comité técnico,
de todos los países de Europa. Siempre ha habido los países del Este en esto también, porque no es cuestión de Unión Europea, es cuestión de Europa. Y en Londres y en el Ministerio, y el funcionario de turno en inglés, que es el que acogía la reunión, se ve que era de alta categoría, no era ministro, pero le faltaba poco. Y el tío me hablaba, estábamos en la misma mesa, como dándome audiencia, como recibiéndome en su ministerio que yo iba a pedir algo. Porque ustedes, porque no sé qué, no sé qué. Y yo, como mi sistema siempre ha sido, aunque me la den de bofetadas, decir lo que quiero y lo que pienso, y luego ya veremos qué pasa, se lo tuve que decir. Digo, oye, mire, es que aquí usted y yo estamos en pie de igualdad. Porque claro, yo seguía siendo, y lo soy, el piojoso cebeísta que tiene la osadía de presentarse en una reunión internacional del gran ETSI, donde hay la administración inglesa, entre otras administraciones, y esto pasa en Londres, en el ministerio, en una sala del ministerio, y el piojoso cebeísta, yo estaba diciendo no sé qué, lo de siempre, lo mío, y el tío, pues sí, porque no sé qué, y su secretario dijo, no, oiga, es que tiene razón, es que aquí estamos todos iguales. En el ETSI no te recibe la administración, no le estás pidiendo nada. Tú eres socio de la administración, estás asociado, la CBF es un socio del ETSI, que es una entidad, lo que decíamos, una entidad privada, como cualquier club de barrio, que tiene registro en Niza, como cualquier club de ajedrez o filatélico, y que los miembros son 30 o 40 administraciones de telecomunicaciones de Europa, 100 manufacturers, 100 fabricantes de toda clase de productos de electrónica, 6 o 7 asociaciones de usuarios, nacionales o europeas, y los 20 operadores que pueden haber, Vodafone y el otro, y Telefónica, etcétera, etcétera. Y estos somos socios, todos de pleno derecho, y todos tenemos un voto, y todos lo hacemos igual. Entonces, la dignificación, yo es para deciros que a partir de aquel momento, y de la legalización de la ACB, y de la legalización de la ACB en otros países, la situación que se ha ido creando es que la ACB, hay ciertos ámbitos de gran nivel europeo donde está en los mejores pañales, en los mejores salones, está como la administración británica sacando las castañas del fuego. Ya dije el otro día en una intervención que la CBF ha presidido y va a volver a presidir grupos de trabajo del ETSI. Se me olvidó decir que el representante actual de la ECBF en el ETSI es Alfonso Medina, antiguo presidente de la Liga y miembro de la Liga. Este es el que va a sustituir a un antiguo secretario general de la ECBF. Yo había participado, como han dicho en el currículum, pero he dejado de participar. Alfonso Medina va a viajar mucho y verá sitios muy majos. Ahora no tanto como antes. Sí, tiene que volver pronto. Fue a Londres. Ahora ya se reúnen, gracias a la crisis, voy a explicar 4 cositas. Gracias a la crisis, o por culpa de la crisis, ya se reúnen en sitios fáciles de acceso, en una ciudad donde hay aeropuerto. Pero en mi época, esto empezó en el 87, durante 10 o 15 años, los tíos como lo organizaban más que ahora las administraciones, porque ahora ya estamos más todos por igual, teóricamente ya lo estábamos, pero las administraciones aún se creían los amos del cotarro, pues los señores se organizaban la reunión en sitios de vacaciones. Yo he ido a una reunión que era en Finlandia, pero descubrí que habían unas islas entre Finlandia y Suecia, que son la isla o las islas Alan, porque te decían tal día reunión en Alan, y tú tienes que buscar en el mapa dónde coño era. Porque allí hay un sitio de vacaciones que es finlandés, pero está en Suecia, y sitios de vacaciones muy majas. Estuve en Granada, tampoco es fácil para el que viene de Polonia irse a Granada. No estuve, pero han hecho varias veces reuniones en Canarias y en todas partes en sitios majísimos de vacaciones. Ahora ya se reúnen muchas veces en la sede en Niza
para ahorrar gastos. Se llegó que un grupo, en que yo no estaba, pero que se jugaba algo de la ACB, dijeron, mira, por el mismo precio podemos hacer la reunión, atención, en San José, en California. Y el Instituto Europeo se fue a hacer la reunión a San José, en California, para estar... Porque además la reunión puede durar 5 días. Estas reuniones, en cuanto al aumento de la dignidad y la aceptación de la ACB a través de la Federación Europea, hay que decir que en los años 88, 89, 90, te esperabas 3 días que tocara tu turno en la reunión, soltabas tu discurso, habías dado tu papel en inglés y el presidente, cuando aún dominaban mucho las administraciones en el ETSI, muy bien, muchas gracias, señor, decía, hay alguien, 100 tíos allí y señoras, ¿hay alguien que comparta esta opinión? Silencio total, porque tú no ibas a decir que tú también la compartías. Bueno, pues muchas gracias, señor, pasamos al tema siguiente. Cuidado, te habías esperado 3 días, hablabas 2 minutos o 5 minutos y ya se acababa, y no más. Y poco a poco fuimos escalando. Es aquello de la paciencia y de la gota malaya. Y cada vez más respetados y cada vez más respetados, sabiendo de que hablábamos en materia técnica, más que muchos de los delegados que eran simplemente funcionarios de carácter administrativo que no entendían nada de técnica, y hemos llegado, para terminar, hemos llegado a esto, a presidir grupos de trabajo, a presidir la creación de un rapport técnico, de un informe técnico del ETSI, que es un documento de referencia hoy en día, donde se demostraba que las interferencias eran porque, atención, las antenas de televisión tienen ganancia en 27 megahercios. Se ha descubierto esto por defectos colaterales. Las antenas de recepción de televisión mal hechas no son neutras, deberían de ser selectivas automáticamente, sin quererlo hacer. Deberían de rechazar los 27 megahercios. Bueno, pues tienen ganancia. Y entonces se descubrió que había incompatibilidad entre lo que entregaba la antena de 27 megahercios, cantidad que entregaba de 27 megahercios, y la norma de los televisores, que ahora será modificada, pero no por el ETSI, sino por otro, o habrá sido ya modificada, y la norma de los televisores, que no aceptaban más que tal nivel en otras frecuencias que no fueran de televisión. Esto se denunció en aquel informe. En aquel informe se descubrió, lo que dije el otro día, que los amplificadores de radio y televisión, de televisión más que nada, de recepción de televisión, no tenían norma, y el fabricante los podía fabricar como quería, sin rechazo de otras frecuencias, etcétera, etcétera. Se nos encargó en el ETSI, aquellos que hablábamos 1 minuto y nos decían al siguiente, se nos encargó, bueno, nos propusimos, pero nos votaron, para presidir un grupo de trabajo, no para hacer nuestra norma, que esto ya lo habíamos hecho, bien que mal, para presidir un grupo de trabajo para hacer la norma del contrario, del fabricante de amplificadores de televisión. Entonces, aquí está la ACB, la legalización, su prestigio, pero esto no se ha terminado. Y esto aprovecho para quien quiera coger el mensaje y para seguirle dando trabajo al historiador, para que después de recopilar y publicar la historia de la legalización en España, pueda publicar otras cosas. La ACB no está segura la autorización, el permiso de utilización en ningún país. No por la provisionalidad que pueda aún tener o no tener en España. En muchos países sale el decreto, esta frecuencia está dedicada al uso público, sin permiso, sin grandes trámites, AM, FM, banda lateral, ya está. Pero entonces viene la parte negativa de mi argumento de cuando yo consultaba el Reglamento Internacional de Telecomunicaciones y que decía, ¿veis? Como en la banda de 27 no se habla de radioaficionado, pues no es vía radioaficionados que se puede legalizar, sino vía otra cosa.
Muy bien, en la banda de 27 del reglamento dice fijo y móvil, bueno, ya está bien, y dice aquello de el industrial, científico y técnico, y que si hay interferencias o ruidos te tienes que callar, lo cual es discutible, y Manolo creo que fue quien ya dijo que esto a veces se arreglaba, se protestaba, etcétera, etcétera. Está muy bien. Pero yo quisiera más y os invito a compartir querer más para asegurar. Porque la banda de 27 tiene unas características de comportamiento radioeléctrico que siempre puede ser interesante para pequeña gente como nosotros. Siempre puede ser interesante. No creo que desaparezca en muchos años. Y está creciendo en los países del este, por ejemplo, porque están donde estábamos nosotros hace 20 años. Y en Estados Unidos sigue. La ambición ahora, después que en el ETSI ya quede a nivel europeo los 4 vatios y los 12 vatios, esto se va a hacer, se está trabajando en este momento en esto, son pistonadas largas. Una gestión son 6 meses, esto dura años. La gracia, la ceriza del pastel, la guinda, sería crear a nivel mundial el servicio administrativo de CB. Es decir, hay 50 servicios, muchos de ellos se parecen. Entonces viene aquello de que no, es que es lo mismo, sí, pero se llama diferente. Servicios de comunicación por satélite, no exagero si digo que hoy en día hay 30. Satélite para primeros auxilios, satélite para punto fijo, de fijo a fijo, para radiodifusión, para que las emisoras de las cadenas de televisión se envíen programas, satélite para radioaficionados, satélite para eso, satélite para aquello, móvil de marina de alta mar, móvil de marina con conexión telefónica, y cada esto tiene sus bandas y una denominación específica. Bueno, pues yo reivindico y os invito a reivindicar, y ya se vería cómo hacerlo. Yo no lo haré, yo no lo veré, porque esto pide años, pero chico, aquello de decir, bueno, ya tenemos la CB asentada y ahora si queréis, no la usamos, pero esto existe y esto lo hemos hecho nosotros, es que en el Reglamento Internacional de Telecomunicaciones exista un 50º servicio, porque no sé cuántos hay hoy en día, que se llame, y aquí tenemos un problema de nombre, y en los estatutos de la CBF, cuando dijimos esto es para ayudar a clarificar, a ayudarse entre clubs de, no sé cómo lo dijimos en los estatutos, lo que más se le parece a algo que podría ser es comunicaciones personales y entre paréntesis, citizen band en inglés, pero en español, banda de los ciudadanos. Y sigue el nombre un poco raro, porque ¿qué banda es esa? ¿Qué banco atracáis o qué música tocáis? Pero como esto estaría dentro del Reglamento Internacional de Telecomunicaciones de la OIT, ya se sabe que allí se habla de bandas de frecuencia. Además, es una lista, yo no he traído el libro rojo, hay copias de la página correspondiente de la época en la enciclopedia, y bueno, y esto que fuera ley en todos los países, que reglamenten o no reglamenten, con más potencia o con menos potencia o no sé qué, pero que hay una banda adjudicada, esta es la palabra, adjudicada al servicio radioeléctrico de comunicaciones personales. Este sería el proyecto para el futuro y esto sería una especie de legalización a nivel mundial, porque tan solo en Estados Unidos está asegurada esta utilización, porque estamos de precario como empezamos. Bueno, gracias de vuestra paciencia, gracias de vuestra atención y a lo que queráis vosotros. Bueno, muchas gracias, Albert, por... Me había dicho 20 minutos de... Sí, 20 minutos. Sí, no, pero con 3 temas. Magnífica, yo me he con quedado 3 corto. Temas, 20 minutos por tema, una hora. Pero además yo me he quedado, después de todo este tiempo, me he quedado corto y yo por lo menos tengo 2 preguntas aquí apuntadas que me gustaría que aunque fuera brevemente. Será brevemente, te lo prometo. No, te digo porque, bueno, vamos de hora, sí. como siempre, que en el Congreso vamos de hora que no veas. La primera de las preguntas es,
en España, en los años 80 hasta el 83 que se legalizó, ¿qué papel jugaron las empresas en el proceso de legalización? Es decir, las empresas no solo fabricantes, sino importadores. ¿Qué ayuda pudieron dar o qué zancadilla pudieron hacer? Pues muy buena, sí, está. Sí. En algún momento del proceso dimos la vuelta a todas las empresas. Nunca tuvimos que llegar a pagar abogados porque la cosa fue viniendo. El ministerio se reblandeció, como ha dicho. Pero preveíamos que había o podíamos tener pleitos, denuncias, tener que responder a denuncias, porque lo que no era muy claro, y que tendríamos que pagar abogados. Estos eran los gastos, porque los gastos nuestros nos los pagábamos yendo a Madrid. Pues mira, hacíamos una excursión de menos y íbamos a Madrid y nos pagábamos el tren, si teníamos que ir. Hicimos la vuelta de todas las empresas, recuerdo, pidiendo 50.000 pesetas de aquella época a cada empresa, empresas que se ganaban la vida en aquella época con la CB. Sitelsa, Sadelta un poco, Tagra con las antenas, Pierns, CQO en Madrid, fuimos, creo que CQO, alguna otra. Prácticamente todas. Yo trabajaba en Sadelta, pero Sadelta no tenía prácticamente actividad en CB, o no tenía, no recuerdo. Quizás Sadelta dio algo que quizá tampoco, porque yo ya no era copropietario de Sadelta, y es una cosa que hace Alberto, que no sé si acabará, no sé si poca gente creía. Y la respuesta era: sí, nosotros vendemos aparatos de CB, pero como esto va a desaparecer, esto hace 30 años que dura. La desaparición de la CB se anuncia para dentro de 6 meses desde hace 30 años. En todo momento se anuncia desde mucha gente. Uy, esto ahora va... Hoy en día quizá no, pero hasta hace poco. Y hoy en día por otros motivos. Porque mira, ahora con los teléfonos móviles pues ya no tal. Entonces era, no, yo es que estoy ahora en el negocio de ACB, pero ya vendo esta serie que tengo, ya lo liquido, ya no más. Y al cabo de 3 años te encontrabas el tío que aún estaba vendiendo CB. Por lo tanto, no me importa, no me interesa. Yo vendo aparatos de radioaficionado, yo vendo buscapersonas, yo vendo otras cosas, y esto no me interesa. Y solo una empresa, Tagra, de mala gana, solo una empresa, o dos, Tagra de mala gana, porque un amigo con quien yo había trabajado en Francia, que estaba entonces consumiéndole, vendiendo en Francia antenas Tagra, le dijo: a esto que Albert Bertrana te pedirá, se lo das, y si hace falta me lo pones en el próximo pedido, como si te hubiera comprado más antenas, y le das 50.000 pelas a la Asociación Pro Legalización. Y otra, que creo que fue Sitelsa, creo que también no, dio 25.000 para ver qué hacíamos. Nos encontramos con 75.000 pesetas que veíamos que no hacíamos nada. Y Antonio Ojea, el secretario general, dijo: mira, yo se las devuelvo. Le decimos: mire, con esto, como sus colegas empresarios de negocio CB no han querido colaborar, no cogemos sus 25.000 pesetas, creo que fue Sitelsa, y ya nos apañaremos. Y creo que se devolvieron. Quizá nos quedamos lo de Tagra, porque venía de buena fe de un amigo, pero las empresas no se sentían afectadas. Pero es que ya no me sorprendió, porque yo ya sabía que había esta teoría, que son mis últimos 6 meses en la CB. Y esto en varios países de Europa, y en Italia, y gente que lleva 30 años, esto ya ahora ya se acaba. Bueno, pues, tiene una mala salud de hierro la CB. Muy bien. La segunda pregunta, me ha sorprendido que en los años 80, cuando salían los QSO, había gente que no quería la legalización de la CB y que te argumentaba en contra. Es que no acierto a saber qué argumento en contra de...
un poco por un lado, lo recordará Vicente, ya lo dirá, un poco por un lado, pero por otro lado, estos chiringuitos que eran negocios de vender permisos de radioaficionado para encubrir el aparato de CB en el coche. Y eso estaban desesperados, porque les jodías el negocio. Los de Valencia típicamente, y no sé cómo se llamaban, puede ser. Los rutas, que iban a dejar de ser policías, porque todo el mundo podía tener un aparato de CB en el coche sin necesidad de ponerse botas el domingo, y uniforme, y todos, vaya. Estos son los que salían diciendo que ya estaba bien. Mira, es como todo. Los otros tenían las emisoras de radiodifusión para hacer su propaganda, y nosotros en aquel momento, al inicio de enero del 81, todavía no. A partir de entonces empezamos a salir nosotros en radiodifusión. Hubo un debate importante. Me ha recordado Miguel Ángel, 8 o 9 meses después de la creación de la asociación, con el presidente de URE, que era catalán y vivía en Barcelona, en Radio Juventud, 1 hora los dos, mano a mano, que me dijeron al día siguiente, pues cuando estás en esto y además tienes poca experiencia, sales que no sabes lo que has dicho. Y me dijeron al día siguiente, perdonad, es que te lo has tirado. Y al día siguiente, por QSO, todos, la palabra era esta, y recuerdo Charlie Quinto, ¿qué bajada de pantalones le hizo Albert Bertrana a Jaime Bosch? Porque el tío venía preparado, a hablar con los piojosos CBistas, y con el piojoso CBista, y que con 4 palabras, y empecé a sacarle cosas, creo que él era abogado, y empezó a callar y a decir, bueno, pues ya me lo miraré, y no sé qué, desbarajuste. Y aquel debate, que quizá lo tienes, no lo sé, hizo avanzar mucho la moral y el creer que aquello era posible. Muy bien, pues... Vicente, tenías sí, una aclaración. Yo nada más que decir simplemente que para mí me quedo con una frase esa de la CB es el jardín del espectro radioeléctrico. Yo me quedo con esa ya para mi titular. ¿Está escrito en algún sitio? Pues me quedo con esa. A ver. Bueno, pues yo no quiero hacer ni preguntas, no hay nada que preguntar. Ya lo tenemos todo entre Miguel Ángel, que nos ha explicado la historia escrita, y Albert, que nos explica la historia hablada, pues yo creo que poco podemos preguntar. Solamente me voy a permitir la herejía de hacer algunos pequeños complementos. O sea, efectivamente se preguntaba que por qué no interesaba, o por qué había gente que no le interesaba que se legalizara la CB. Albert ya nos lo ha dicho, o sea, habían, yo diría que unas mafias, es una palabra un poco más fuerte, pero habían mafias, clanes, habían los rutas, había la Asociación de Valencia Usdena, que a través de una módica cantidad o una cuota, pues ellos te daban un papelito que estaba firmado por un amigo que no recuerdo qué cargo tenía en la Guardia Civil, y que con ese papel tenías una especie de pasaporte que podías circular por todos sitios. Tenía un sello parecido al de la Guardia Civil, y que cuando te paraban, pues de entrada es que muchas veces ya te paraban y te hacían circular, porque como persona alegal que ibas, pues ya llevabas en el parabrisas una cartulina muy bonita con muchos colorines, en el que predominaba el color verde. Entonces ya el guardia civil de turno veía el coche que había parado y decía, uy, siga. Eso en lo que se refería a Usdena. En las rutas en Cataluña, pues como bien comentaba Bertrana, pues bueno, llegaba el fin de semana, te ponías tus botas paramilitares, tu uniforme de color verde pitufo, y bueno, y entonces pues hacías tu servicio, controlabas tu tráfico, asistías a las personas, o sea, todo era buena voluntad, pero que habían unas personas pues que bueno, que se aprovechaban de la buena voluntad de los CBistas, que en aquel entonces queríamos hablar, para, en provecho propio, coartar de alguna manera la libertad de aquellas personas que pretendían que se legalizara la CB.
Yo tengo que decir que fui uno de estos aprovechados, que a mí me gustaba porque, como bien ha dicho Miguel Ángel y bien ha dicho Albert, estamos hablando de los años 80, donde entonces pues todos teníamos unas enormes ganas de ayudar a quien fuera con tal de ayudar, y participar en incendios, en carreras de bicicletas, operaciones, salidas, entradas, etcétera, etcétera. De hecho, mi inicio en la CB fue a través de la Cruz Roja. Bueno, esto es una de las puntualizaciones. Luego estaba hablando Albert del tema de que las administraciones no sabían cómo legalizar la asociación pro legalización. En el tema de la Federación Catalana nos pasó exactamente lo mismo. La Federación Catalana fue la primera federación regional que se legalizó en el Estado español, y a nosotros nos pasaba esto. Tardamos más de un año en conseguir que la Administración legalizara la situación de la Federación Catalana, a través de que si ahora llevas la documentación al registro, la envían a Madrid, te la devuelven, la envías, te la devuelven, hasta que al final haces tanta amistad con el funcionario del registro que ya te dice, mire, ponga usted esto, esto y esto, que es lo que la Administración de Madrid nos está diciendo. Y como anécdota a esto, os diré que en Hacienda tampoco tenían ni idea de qué caramba era esto de la Federación de CB. Esto de CB pues no sabían exactamente qué era. Entonces cogieron el nombre y dijeron, a ver, Federación Catalana de Banda Ciudadana RT27, actividad principal, musical. Y eso es lo que consta. Eso es lo que consta en la tarjeta fiscal de la Federación Catalana, que nunca he querido cambiar, más que nada para que me sirva de anecdotario. Claro. Y vamos, Jordi aquí lo ha visto, que ha sido el último que ha recibido una copia de esta identificación fiscal, donde pone claramente actividad principal musical. Exacto. Luego también... Vosotros sois lo de las portadoras musicales. Exactamente, pero por lo menos somos legales, ¿eh? Oficialmente. Claro, Portadora, pero legal. Siempre y cuando sea música, ¿eh? Palabrotas no. A ver, ¿qué más había aquí? Se ha comentado el tema de la CPT. Efectivamente, el tema de la CPT existe, tal como ha especificado Albert, tal como ha hablado Miguel Ángel, y que sigue existiendo, y que es un gobierno en la sombra, o un pseudo gobierno, o que les gustaría ser un gobierno. Como Albert dice, pues intentan hacer reglamentaciones, aunque lo suyo no pase de ser recomendaciones. Y cuidado, que en España tenemos una persona muy influyente que también se llama Menéndez, aunque no se llama Pascual, y esta persona es digamos, es un fiel seguidor y un defensor acérrimo de lo que es la CPT, que a mí siempre me lo recuerda. Es que la CPT, digo, mire, señor Menéndez, la CPT no puede regular. Oh, pero es que la CPT, deje usted la CPT, porque tiene mucho cuidado la CPT. Digo, sí, pero la CPT está para recomendar, no para reglamentar. Y de hecho, siempre que pueden intervienen, siempre que pueden meten la cuchara. Tenemos la norma, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, lo hemos hablado aquí bastantes veces, una especie de norma que permite que los aparatos, el acuerdo de libre circulación europeo, que permite que un aparato de 40 canales FM se pueda utilizar en cualquiera de los países firmantes del acuerdo, entre ellos España. Bueno, o sea, que son cosas que hay que tener en cuenta. Yo siempre digo lo mismo, sobre todo en aquellas personas que tienen un mínimo de responsabilidad, desde un club local hasta una gran asociación internacional. Otra de las cosas que me cruje mucho la cabeza, porque me está dando un poquito la razón, al menos a mí a nivel personal. O sea, tenemos que tener claro, y eso es una cosa que hemos discutido en foros, en reuniones, congresos, etcétera, de que la CB tiene suficiente fuerza, sí tiene suficiente autoridad moral como para reivindicar su propio nombre. Nosotros no somos ni radioaficionados de CB, ni aficionados a la radio, somos CBistas, y mientras no seamos capaces de unirnos todos, de hacer esa unión temporal de CBistas, que es la palabra preferida del amigo Miguel Ángel, la cual yo comparto, y creo que muchos compartimos, el día que nos ponamos todos de acuerdo, yo creo que el CBista pasará a formar parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y eso, por otro lado. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero ya digo, ninguna para rebatir a lo que ha dicho Albert y a lo que han dicho Miguel Ángel, porque, repito, uno es
la historia escrita y el otro es la historia viviente, y que esperamos que al ver dentro de unos años, con sus pantuflitas, con su albornoz ahí de franela al ladito del fuego, ahí cogiéndole la mano a su esposa Marta, pueda leer alguna revista en formato de libro electrónico que diga, mira los tebeístas, oye, han reconocido que existe esto a nivel mundial, tal. Y eso esperamos que una de dos, o que Albert viva muchísimos años, lo cual espero, para tenerlo aquí cogido y que nos explique batallitas, o bien que nosotros seamos capaces de unirnos y hacerlo esto, pero en el curso de poquitos años. Y una última puntualización sobre el servicio de la banda ciudadana, o el nombre de la banda ciudadana. España, aunque protestamos y decimos que es un país un poco rarito, atrasado en la cola, etcétera, tiene muchas ventajas y que tenemos que saber aprovechar. Juntamente con Italia tenemos una de las mejores normativas que existe en Europa. Indudablemente otros países empiezan a sacar la nariz y nos empiezan a adelantar. Tenemos que tener cuidado que no nos adelanten, que no nos pongan en la cola. Eso por un lado. Y luego, tenemos una base en la cual podemos partir para lo que dice Albert. La norma española reconoce explícitamente que la CB es Servicio CB 27. Este quizá no sea el nombre ideal, pero por lo menos tenemos una normativa, no sé las normativas europeas cómo están, si lo reflejan, pero la española es muy clara, Servicio CB 27. Partamos de esta base, cojamos este nombre y a partir de aquí pongámonos los CBistas únicos y exclusivamente de acuerdo cómo nos tenemos que llamar, qué es lo que tenemos que hacer, y entonces a través de esa unión temporal de CBistas cabreados vamos a atacar a quien sea, pero sabemos que quien sea es una persona, un nombre, un ministerio, que es la Dirección General de Telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, quien sea, a nivel europeo, etcétera. Vamos a atacar en España, que yo creo que somos muchos y tenemos narices para atacarlos y que nos hagan caso. Nada más. Muchas gracias. Nosotros somos muchos y ellos son pocos y cobardes, nos dicen. Miguel Ángel quería comentar algo. No, yo no digo nada ya de la hora, pero es que ya nos hemos pasado otra vez un montón, así que por favor. No hay comida. No hay comida. Mejor aún. Nos queda un cigarrito, una cosita y clausura. O una cosita, un cigarrito y clausura. Nada más. Porque lo de la... discúlpame. Porque lo de la visita al museo yo creo que lo habéis visto todo. Y el mercadillo llevo puesto, porque nadie más ha traído nada más, el mercadillo lleva puesto ahí 4 días y bueno, ahí está. Sí, todísimo. Sigue la gente. Yo sí tengo muchas preguntas, pero bueno, para compensar un poco la exuberancia verbal de Vicent, voy a hacer una muy breve. ¿Cuál fue el papel que jugó la Telefónica durante el proceso de la legalización? Siempre hubo el rumor de que se opuso, que estaba en contra totalmente, pero bueno, yo no he encontrado nada escrito en ninguna parte sobre ese aspecto. Gracias. Yo no recuerdo que directamente Telefónica interviniera para nada. Sí que fue utilizado el nombre por parte del gobierno y por parte de los adversarios. Es que Telefónica tiene el monopolio de las comunicaciones y telecomunicaciones en España. Esto lo decían terceros y lo decía el gobierno a veces. Telefónica nunca dijo nada. Llegué a mirarme, es verdad, lo que se llamaba la ley de bases entre el gobierno de España y Telefónica. Más o menos, después de la guerra civil, el gobierno de Franco nacionalizó las telecomunicaciones, que creo que eran inglesas antes. Era más o menos, me puedo equivocar, pero la telefonía más o menos era un operador, era inglés, y Franco, bueno, esto considero yo con buen criterio, españolizó la compañía de telefonía y se creó Telefónica. No me preguntéis ahora qué capital, porque con el régimen de Franco las cosas pues eran peculiares. No sé quién era accionista, ni si era el propio Estado, etcétera. En todo caso había un contrato entre el gobierno y Telefónica que se llamaba la Ley de Bases, donde más de un experto y alguien del Ministerio decía: es que Telefónica es Dios.
La palabra era esta, Telefónica es Dios. Pues, en España no se mueve nada en telecomunicaciones sin Telefónica. Lo que pasaba que estábamos ya en el año 80, Telefónica ya sabía que más tarde o más temprano se iba a privatizar, no iba a ser la única, y muy rápidamente, y se ve que ya se estaba hablando, después de la transición, ya se estaba hablando, o ya se había anulado la ley de bases, o se estaba hablando de sustituir la ley de bases por todo lo contrario, una concesión del gobierno a Telefónica para ser la encargada de telecomunicaciones, que es otra cosa, porque la ley de bases yo la leí y el gobierno le entrega a Telefónica, el gobierno dimite de la telefonía, por así decir, y le entrega la telefonía a Telefónica. O sea que telecomunicaciones, más o menos, no tenía poder sobre el teléfono porque lo tenía Telefónica. Entonces Telefónica nunca intervino. Yo quería decir un par de cositas. La agresión permanente a la CB, porque hablando de denominación ahora Vicente, después que yo había hablado, la Academia de la Lengua Francesa, en el diccionario, como muchos diccionarios, incluye siglas. Y con la legalización de la CB dijeron, bueno, pues hay que poner la CB. Y supongo que consultaron con el gobierno, con la Administración de Telecomunicaciones, qué quería decir CB. Y no es... se encontraron que era en inglés, no quieren coger términos otra lengua que no sea el francés, a diferencia de Italia, que Italia coge muy fácilmente términos ingleses, España más o menos también, pero Italia aún más, y C y B, banda de citoyen. Bueno, se encontraron con esto total. ¿Sabéis qué quiere decir, según el diccionario de la lengua francesa, CB? Hablando de nosotros, canales banalizados. Banalizados. O sea, rien de rien. Y mi guerra con la Federación Francesa, la que está en la CBF, es, oye, ¿cuándo, ya que ahora ya tiene prestigio la CB, cuándo limpiáis esto y obtenéis que la Academia de la Lengua tal? Y quería decir una última cosa. Hemos hablado de esta historia. Yo quiero decir que en toda aquella historia de la legalización, mi mujer, que está aquí presente, modulaba en frecuencia con el nombre de Estación Sedaka y que me acompañó en muchos de los viajes y que estuvo en muchas de aquellas batallas, y que gracias a ella yo conseguí lo que estamos diciendo ahora. Gracias. Por favor, otro ruego brevedad. Voy a hacer dos aclaraciones. En principio, Alfonso Medina, después de dejar la presidencia de la Liga, hace 5 años se creó una vicepresidencia exclusivamente para asuntos europeos. O sea que esa era una aclaración. Y ahora, pues, aunque creo que la ha respondido a lo largo de la conferencia, la pregunta maldita. Habla de un día y de los Quijotes en Barcelona, una mafia oculta. ¿Hay alguna organización de radio que esté detrás o estaba detrás de día de los Quijotes y de la Asociación Valenciana? Lo único que sé es, en el caso de los Quijotes, que alguien... Entonces el presidente de URE era catalán y varios de la Junta de URE eran de Cataluña, o si no eran de la Junta, eran consejeros de Jaime Bosch, que era el presidente. Y algunos de los amigos próximos del presidente de URE o era presidente o estaba en la Junta de los Quijotes. Los Quijotes eran un apéndice de URE
con acuerdo de la Administración de Telecomunicaciones de Barcelona, para dar fácilmente licencias de radioaficionado, para, de momento, no decían de momento, esto lo digo yo, para de momento continuar utilizando los aparatos de 27. En un momento dado del proceso, la asociación, nosotros, la Asociación por Legalización, recomendamos, era duro en aquel momento, de dejar de presentarse a los exámenes, de no sacar más letras. Es muy duro porque te pones con la libertad de la gente, pero es que cada vez que un CBista iba a sacarse las letras, estaba dando abono a que no hacía falta legalizar la CB, porque él de alguna manera ya estaba legalizado. Muchas gracias. Es que hemos hablado de la Real Academia de la Lengua. La Liga hace también ya, creo que 7 o 8 años. Sí, pidió que la palabra CBista se incluyera. Solicitó Creo que no era una cosa. O sea, lo recogido. Yo lo iba a consultar ahora porque arriba viene esa noticia, Yo creo que era una cosa pero no aunque- viene Claro, y yo lo he buscado en la Real Academia y no aparece la palabra cebista. Allá al fondo. ahora entiendo, acabo de entender una cosa. ¿Cómo? Señor Bertrana, vamos, yo simplemente soy representante de un modesto radioclub, que lo único, yo lo único que quería era agradecerle personalmente y en nombre del radioclub la labor que ha hecho y bueno, todo esto se lo transmitiré yo a mis socios para que tengan conocimiento de ello. Y ya aprovecho la intervención para agradecer a José María y al Museo de CB por la magnífica labor que están haciendo y la gran organización y la exquisita organización que han hecho con este congreso. Gracias. Bueno, gracias por sus palabras. Aquí Carlos. Muy buenas, yo soy Carlos, el presidente del Radio Club, de un humilde Radio Club de la zona de Madrid, ¿vale? Quería agradecerle a usted personalmente la labor que ha hecho con la CB, porque sin usted hoy no estaríamos aquí. Gracias, de verdad, de todo corazón, se lo doy de mi mano. Gracias, gracias. Miguel Ángel creo que va a hacer la última intervención de... Gracias. Sobre el tema de la inclusión en el diccionario, quiero dejar una cosa clara. Cuando la Real Academia se le pide que se introduzca un término, una de las cosas que hace es buscar la utilización de ese término en el lenguaje cotidiano, incluyendo revistas, periódicos, etc. Entonces, claro, lo que ocurre es que si nosotros nos llamamos, relacionados a la CB, CBista, radio, guión, aficionados, etcétera, lo que nos hacemos es dispersarnos, ¿no? Si nosotros utilizamos el término CBista, acabará apareciendo en periódicos, revistas, libros, y eso es una fuerza para que se incluya. Yo creo que gran parte del problema de que no se ha incluido es esa dispersión en la denominación. Museo del radioaficionado a la CB, Museo del CBista. Es un poco lo que... Durante 25, nosotros no tenemos la culpa, durante 25 años no se ha conseguido homogeneizarnos, ni cuando en la época cuando más gente había en CB, no nos llamábamos CBistas, ahora que somos bastante menos, no le vaya a echar la culpa al museo de que no venga. No, simplemente quiero volver a defender que se utilice el término CBista, que se utilice CBista para una cosa, radioaficionado para otra y no mezclarlo. O sea, otro argumento más a favor, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, pues nos sentamos para eso también. Manolo quiere hacer una cosa. Tengo que reconocer que se me acaba de la sangre. Ángel me dice que no debería decirlo, pero para aportar un pequeño dato a lo que estaba diciendo y al comentario que acaba de hacer el señor Bertrana, nos acaba de hacer entender, yo creo que a ti también, Ángel, una propuesta que nos hicieron cuando se creó la Liga, que fueron creo que 5 o 6 años después de legalizar la... Pues esto fue en el... Bueno, no importa. En la que nos ofrecieron a la Liga
Nunca lo hemos dicho, pero es que yo es que ahora entiendo, porque escuchándole al señor Beltrán y la historia que nos ha contado también Ángel, enlazando unas cosas con otras, nos ofrecieron por parte de alguien que no supimos quién era, pues cierta compensación económica por abandonar ese campo. Muy importante. Pero muy importante. Ahora acabo de entender por qué. Había tantos intereses económicos detrás de eso que temían, vamos, como así ha sido, que se les remontara ese negocio. No puede entender que no podemos decir nada más, pero es como aportar un... Lo que hago es que no haya dicho algo, lo haya comentado en alguna ocasión, Alfonso. Pues no, nunca. Bueno, solamente quería añadir eso y... Sí, sí. Y francamente no creo que sean intereses económicos, son intereses que creen servir mejor a su país prohibiendo la CB o anulando la CB. Creen servir mejor a su país. Se equivocan porque el pueblo pues está por encima de muchas cosas. El pueblo y sus derechos están por encima de todo. Bueno, Manolo, a que subas al estrado. Un segundito. No, espérate. Es un segundo, ¿verdad? Muchas gracias, José María. Y te acompaño si no te importa. Por supuesto. Esto no estaba en el programa, se ha arreglado creo que anoche lo estuvimos hablando y fue esta noche. Quiero explicar eso porque en la Liga siempre nos ha gustado, además por una directriz única que llevamos, es de no mover ni un solo dedo ni hacer absolutamente nada sin que el resto de los compañeros y el resto de los asociados, porque sí queremos dejar claro que la Liga no es una institución única, sino que está representando a muchas otras asociaciones. Quiero decir esto no por darnos la importancia a nosotros, sino para darle importancia al gesto que queremos realizar en este momento. O sea, que no es algo que sea de la Liga, sino del resto de muchos compañeros. Hasta creo que esta mañana mismo no hemos encontrado el consenso total de un representante, lo voy a decir, que es nuestro compañero y amigo Fernando de la Torre de Pórtico de la Gloria, y hasta que no ha habido ese consenso, pues no se ha llevado a cabo. No voy a explicar el motivo de esto, porque ya lo ha explicado nuestro compañero, amigo el señor Beltrana. Miguel Ángel también en su gran labor lo ha explicado. También tengo que decir que pues, al principio de que el señor Beltrana estaba en duda si venir aquí, yo tenía gran preocupación, solamente por una razón personal. Tenía un gran interés en conocer personalmente y también en tener el gran privilegio de estar junto a nuestro amigo el señor Beltrana. Hemos hablado mucho de usted en nuestros jueces, mucho. De 2 meses para acá, desde que tuvimos la noticia de que usted podía estar aquí, hemos hablado mucho. Y hasta esta mañana mismo no ha habido ese consenso, queríamos que fuera total, el reconocerle con el distintivo de plata de la Liga. Solamente hay otra institución que tiene este distintivo y se lo hacemos en reconocimiento a alguien que ha luchado y ha trabajado y que hace posible que la banda ciudadana siga existiendo. Tengo que pedirle perdón a José María porque no era una cosa si no eran dos. Por las mismas razones, disculpadme, en un gesto sencillo queremos darle más la importancia a lo que significa que al medio que utilizamos para hacerlo. Por las mismas circunstancias
y por su labor histórica en la CB. Queremos hacer la misma distinción a la Federación Catalana del CB y pido a Vicente Jareño que pase a recoger la misma distinción. Donde tú quieras. Manolo, tienes la capacidad de sorprenderme cada 2 por 3 y hacerme pasar desde el miedo hasta el júbilo. Pero bueno, muchas gracias por todo y bueno, me siento muy honrado por tener este distintivo y sobre todo por compartirlo con personas que realmente se lo merecen y que merecen estar aquí. Gracias. Bueno, por mi parte tengo que decir que no he terminado. Bueno, sigue. Con esto sí finalizo y sí que me gustaría que para hacer este último gesto, que me gustaría que efectivamente pues nos volviera a acompañar también José María, puesto que él tiene mucho que ver también en esto. Me vas a tener que disculpar porque te hemos engañado vilmente, no era ni una ni dos. Nos vas a tener que disculpar porque las razones han sido las mismas. Insisto que cuando hacemos este tipo de cosas siempre tiene que ser en consenso y como explicaba al principio, nos faltaba ese último consenso y la Liga, y no voy a decir ni la Junta Directiva, sino los socios que representan asociaciones, han decidido también que por la misma labor en la banda ciudadana, por todo el trabajo que venís realizando, y no me refiero solamente a este congreso que os ha costado tanto llevar a cabo, sino por la trayectoria que el Museo CB está haciendo, no solamente con sus actividades, con su excelente colección de equipos, sino también porque está dando a conocer lo que es el mundo de la CB. Queremos hacer la misma distinción de plata de la Liga en la persona de de José María Yagüe hacia el Museo CB. Pues sí que una gran sorpresa, lo voy a llevar con orgullo, pero que conste que esto no es para José María Yagüe, es para la gente que está en el Museo CB, para mis hermanos, para todos los que aquí están currando por nada, simplemente por hacerlo, ¿no? Y la voy a llevar con orgullo porque aunque no pertenecemos a la Liga, sabes que nos llevamos muy bien y que estamos aquí para defender a la ciudad, no para otra cosa. Muchas gracias, y yo me la voy a poner. Por mi parte nada más, muchas gracias a todos. Sí, y es verdad que me han mentido vilmente, porque no tenía ni idea, vamos. Bueno, gracias. Muchas gracias.